tienen razón. Ya está grabando. A ver, se asocia toda esta vertiente positiva o negativa con el Parlamento francés. Ahí viene todo digamos, toda esta parte, que no solamente es ahí, ¿eh? Déjenme decirles, ahorita les voy a hablar de la Biblia y no una cuestión de echarle sermón, no, ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, en el Parlamento francés, al configurarse o cuando se configura y se derroca precisamente al sistema monárquico como régimen que iba a gobernar o que estaba ejerciendo, digamos, el gobierno en un territorio específico, cuando se configura este parlamento, justamente y de manera casual, la gente que se asoció, se sentó del lado de la derecha, estaba pregonando precisamente por que se regresara a un sistema monárquico, a un sistema en el cual los triunfadores de esa revolución quedaran como la élite y a partir de eso ellos gobernaran y se generara nuevamente una monarquía. Y estaba la izquierda, en la cual precisamente se decía, no, esta cuestión debe de ser, nos debe servir como escarmiento para ver que todo poder, y aunque ustedes no lo crean, de ahí viene toda esta parte, y de hecho Voltaire y algunos de los pensadores que emanan de esto, hablan que el poder emanado en una persona conlleva mucha responsabilidad, por lo tanto tiene que haber la repartición del poder para evitar precisamente los excesos de este poder. Bueno, entonces esos ideales que se marcan y lógicamente cuando se marcan, se quedan englobados en algo que nosotros conocemos y conocemos, yo creo que hasta el cansancio, que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre. En esta declaración precisamente se le da libertad a todas las personas, todos son libres, todos tienen derecho a ciertos elementos como la educación, como la parte de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Bueno, se quedó tan asociado entonces esa declaración que se sitúa a la izquierda precisamente como la impulsora de ese decreto, cuando no es así. El decreto se configuró por ambas partes, tanto la derecha como la izquierda participan en este intercambio para configurar esa acta de declaración. Bueno, entonces toda esa carga empezó a influir a muchos pensadores, a muchos líderes de diferentes movimientos, y estos a su vez llevaron a crear precisamente la idea de que la izquierda está centrada precisamente en la búsqueda de la igualdad, mientras que la derecha está situada en la búsqueda de la permanencia de lo que conocemos hoy en día como conservadurismo, ¿vale? Entonces, bajo esa dinámica, se sitúa, y en México precisamente Francia es el gran promotor o el gran impulsor de muchos pensadores y de muchas personas que van a configurar las estructuras de gobierno de nuestro país. Muchos de los grandes liberales que integran, digamos, esta parte previa a la Constitución de 1857, muchos de ellos estudiaron en Europa y casi todos en Francia. Cuando regresan estas personas, pues traen estos pensamientos, toda esta configuración que les estoy diciendo, y buscan precisamente instaurarla. Y al tratar de instaurarla, precisamente se chocan con este elemento que en México todavía estaba a flor de piso. ¿Qué quiere decir? Que todavía pregonaba o tenía mucha fuerza, que es la parte de la iglesia o el conservadurismo. Este conservadurismo, lógicamente, está asociado a la Iglesia Católica, la cual, pues todavía era la que administraba gran parte de la riqueza de México. Si ustedes van a las diferentes iglesias que se configuraron en la etapa colonial y posterior a la etapa colonial, pues casi todas se hicieron bajo donaciones de personas de grandes acaudalados o de grandes gobernantes, precisamente con esta labor de convencimiento a las grandes mayorías para dos cuestiones: trabajo colectivo y, sobre todo, perdonar al prójimo. Aunque ustedes no lo crean, esto es súper importante. Perdonar al prójimo en el sentido, bueno, me robó, bueno, te perdono de corazón. Ah,
habló mal de mí, lo perdono de corazón. Por eso el famoso dicho de hay que poner la otra mejilla, ¿no? Esa parte. Bueno, la iglesia se encargó de todo eso. Por eso tenía, digamos, cierto control en ciertos sectores, los cuales pues eran sectores que producían grandes riquezas, principalmente de minerales. Bueno, todo esto para decirles esta parte. Bueno, cuando triunfa precisamente la Constitución de 1857, todos estos intelectuales conforman el primer gabinete liberal, o todo este primer grupo de personalidades que van a encabezar precisamente esta cruzada para llevar a México a una configuración de un régimen republicano y democrático, ¿sí? Y en el cual los tres poderes digamos, que se emanan precisamente de esta vertiente republicana van a ser tres, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, entonces, ¿esto qué conlleva? Pues que básicamente México opta en configurar un sistema híbrido en el cual hay un sistema presidencial, pero también hay un sistema legislativo, pero también hay un sistema judicial. Y al haber un sistema judicial, entonces, este sistema judicial es el que se va a encargar precisamente de generar todos los elementos para garantizar la libertad de las personas, ¿sí? O sea, que el Estado o cualquier persona que quiera estar sobre el Estado, pues no pueda estarlo, porque hay leyes que van a proteger a los más desamparados. ¿Esto qué quiere decir? Que esta sobrecarga que tenemos de esta época, vamos a asociar precisamente que el triunfo de las leyes se debe precisamente a que se eligió una vertiente republicana. Y al elegirse una vertiente republicana, entonces, ¿quiénes son los buenos? Pues la gente que la impulsó. Por eso se considera que Juárez es el padre de la patria moderna de México, o de la etapa ya consolidada de México, porque Juárez impulsó toda esta vertiente de la generación de leyes para que nadie estuviera sobre las leyes, ni siquiera el presidente ni el Congreso, cuando no debería ser así. El Congreso debería ser el poder de los tres, el que más fuerza tuviera dentro de la repartición de poderes. Bueno, entonces al estar así, eh, Justo Sierra, a partir de la petición que hace una vez que llega al poder Porfirio Díaz, es reconfigurar la historia a partir de héroes o ídolos nacionales, fechas importantes a celebrar y, por supuesto, momentos históricos únicos que van a dar lo que hoy nosotros conocemos como este, la ideología o la configuración del mexicano, ¿vale? Es lo que le va a dar identidad, porque Díaz tenía la creencia, y eso así no lo digo yo, lo dicen los historiadores que han investigado a Díaz, tenía la creencia que gran parte de la inestabilidad que había en México era derivada o era producto de la falta de toda esta parte que tenía que ver con el no reconocimiento de lo que hoy conocemos como mexicanidad, la identidad del mexicano. Así es que si no había una identidad, pues la gente no se sentía parte del país. Y como no se sentía parte del país, pues preferían independizarse o preferían traicionar a la patria. ¿Sí? Porque eso lo vamos a ver a lo largo de la historia. Grandes traidores de la patria. ¿Sí? Así es que le pide a Justo Sierra que elabore algo que se llama, y ya me acordé del nombre, Historia Patria. Una serie de volúmenes que van a narrar los primeros años de vida independiente de México. Y en esa Historia Patria, ahí se crea la configuración y esto para contestarte, Marifer, de los buenos y los malos. ¿Sí? Por eso, Agustín de Iturbide se le sitúa como un villano, como un traidor,
como un enemigo y sobre todo como alguien que solamente buscaba su beneficio, que eso es para todos, ¿eh? No, también Guerrero yo creo que buscaba su beneficio, igual que Guadalupe Victoria, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de ahí proviene, ¿sale? No sé si contesté, Marifer. Sí, profe, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, déjenme decirles que hoy no voy a dar clase en el doctorado, porque mis alumnos del doctorado me pidieron hoy la sesión, porque vamos a empezar con los coloquios. Por lo tanto, no los voy a ver. Les di el día a ellos para que avanzaran en sus tesis. Hoy acabamos la clase a las 6:30, ¿vale? Para que tengan media hora ustedes para hacer lo que quieran, ¿vale? Bueno, sí. ¿alguna otra duda que tengan? Yo, profesor. A ver si, adelante. Bueno, en el video que nos dejó ver y de lo que iba la infografía, era que después de este congreso fallido de Iturbide y Ajá. esta cosa hacia la constitución de 24, surge como una pugna entre el centralismo y el federalismo. Entonces yo me di a la tarea de investigarlo y en la página del gobierno de Veracruz investigando a Santa Ana y en la del gobierno de México hay ahí un apartado que dice historia. Descubrí algunos aspectos básicos del centralismo y del federalismo y había cosas que no me quedaban claras, entonces recurrí a otra fuente y Ajá. encontré ejemplos como de la actualidad para saber o para entender en esencia qué es el centralismo y el federalismo. Ahí en esa investigación encontré que el federalismo lo podemos ver, no sé, tanto en Estados Unidos de América como en Estados Unidos mexicanos, y algo como el centralismo lo podemos ver en Venezuela. Eso encontré porque según este artículo decía que Estados Unidos o México estamos divididos en los estados que son soberanos. Bueno, aquí en México algo así dice la Constitución, libres y soberanos, y que, por ejemplo, en Venezuela todo el poder está en Caracas y que de ahí, o sea, yo me imagino, porque no lo entendí, no lo encontré textual, que no sé si Venezuela está dividido en regiones o en estados o en algo parecido, no tienen como la autonomía de leyes y todas estas cosas. O sea, es que esa última parte no me queda clara de entre el federalismo y el centralismo. Ok, a ver, justamente tras la independencia de México, y tras la llegada del primer presidente a México, que fue el caso de Guadalupe Victoria, aunque todavía no existían como tal partidos políticos, se empiezan a configurar dos opciones de asociaciones o agrupaciones. Por una parte, existe la vertiente federal o los federalistas, o la parte, sí, federalistas, que va a estar encabezada principalmente por todos aquellos que consideran que el reparto de digamos, de las leyes y la toma de decisiones no debe de partir del centro del país, sino debe de partir de diferentes puntos de lo que en ese momento va a ser México, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener la vertiente centralista, que esa vertiente centralista tiene como objetivo también o como propósito que aquellos que se elijan con esta vertiente, pues que las tomas de decisiones se den precisamente en la capital, ¿ok? Se den en la capital, en este caso, la Ciudad de México. Déjenme recordarles que la Ciudad de México no era la capital de la Nueva España. Fue un momento, pero tras ciertas coyunturas se trasladó a lo que es hoy Morelia. Es la Nueva Valladolid, que de hecho, por eso se le da el término de la Nueva Valladolid, ¿vale? Bueno, entonces, esta vertiente considera que la configuración de decisiones y todo lo que lleve relacionado con la toma de poderes debe de quedar en el centro del país. En ese sentido, se crean dos bandos. El primer bando precisamente decide apoyar a varias personas que no pertenecen o no son líderes como tal de la independencia de México, ¿sí?
y al no ser líderes, pues lógicamente no tienen tanto apoyo como otras corrientes de personajes. Porque si no mal recuerdo, platicamos la semana pasada, yo les presentaba esta parte de quiénes podían votar o quiénes eran las personas que tenían el derecho al voto. Pues no cualquiera podía tener derecho al voto. Había una serie de esquemas o de elementos que se deberían de considerar para que pudieran aparecer en el padrón, así como ustedes en el padrón electoral, y a partir de ello se les otorgara una credencial para que pudieran emitir su sufragio. Pues lógicamente, cuando se empieza a hacer este listado o este patrón, la gente que está encabezada, digamos, en la parte o que representa la parte federal, acusa de que no hay un reparto equitativo de estas tarjetas y por lo tanto, lógicamente, los contendientes que aspiren a la presidencia del país, pues van a apoyar o van a ganar las personas que estén del lado centralista. Bueno, esto que llevó a que precisamente en toda esta vertiente el centralismo triunfara. Y con ello, en la primera elección que se lleva después de Guadalupe Victoria, se acusa de un fraude electoral. La, 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 ay, la sombra o el fantasma del fraude electoral a México viene desde sus orígenes, desde su vida independiente, sus primeros años. Vicente Guerrero gana en esa contienda, pero los federalistas acusan precisamente de que hubo un relleno inoportuno del padrón electoral, no de urnas, sino que en el padrón electoral se le otorgaron permisos más a los centralistas que a los federalistas. Y por lo tanto, al momento de emitir el voto, pues lógicamente iban a ganar los centralistas, que en este caso es Vicente Guerrero. Esto le va a costar precisamente a que cuando triunfa, gana el federalismo en una elección, lo primero que hacen es fusilar a Vicente Guerrero por ser traidor a todos los ideales de la independencia. ¿Sí? Fusilan a Vicente Guerrero y con ello después se viene una ola en la cual hay una inestabilidad política tremenda, tremenda, que derivó en que antes de la llegada de Antonio López de Santana, México tuviera más de 20 presidentes. O sea, es esa vertiente. Hay una estabilidad, llegan unos, los quitan, asesinan a unos, traicionan a otros. Hubo un presidente que duró horas en el puesto y es derivado precisamente de esta inestabilidad política. ¿Qué pasa cuando se hace una nueva reconfiguración del padrón electoral y se dan, digamos, lugares por igual? Pues que en ese reparto hay un elemento que es el que precisamente va a ser el fiel de la balanza. ¿Cuál es ese elemento? El ejército. El ejército, aunque estaba del lado del federalismo, fue arduamente persuadido por personas que configuraron la parte del centralismo, entre ellas Antonio López de Santana. Que Antonio López de Santana era parte de esta oleada del ejército, y esto derivó a que precisamente el centralismo empezara a triunfar. Y con ello, ¿cuáles son las diferencias con el federalismo? Que empezó el país a situar sus tres poderes, que en ese caso eran dos, en la capital del país. ¿Cuáles eran esos dos poderes? El presidente y por supuesto el Parlamento, que es el Congreso, ¿sí? En el centro del país. ¿Esto qué deriva? Pues que toda la toma de decisiones, incluyendo a los gobernadores o la gente que iba a gobernar las diferentes provincias, no eran estados, provincias que eran parte, digamos, de lo que era México, ya no la Nueva España, México, fueran impuestas por el presidente. ¿Hasta cuándo En el acaba? video las denominan intendencias, me parece, Sí, ¿no? intendencia, sí. ¿Esto qué va a derivar? Que todavía el centralismo fue tan fuerte que el siglo pasado, a finales, en 1917,
La gente que habitábamos en la capital del país, elegimos por primera vez al gobernador de esta capital, que fue Cuauhtémoc Cárdenas. Imagínense, esta tradición la tuvimos hasta ese momento. Bueno, pues antes se imponían a los gobernadores, no existían las presidencias municipales, no, eran los gobernadores, los cuales eran unos grandes señores feudales. Eran unos grandes señores feudales, tenían un gran poder, que lógicamente ese poder fue apoyado por el Congreso en primer lugar y posteriormente por el presidente. Ahora, ¿qué diferencias tiene con el federalismo? Pues que lógicamente el federalismo divide por partes las diferentes regiones de un territorio, ¿sí? Y que ese territorio va a ser libre y soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que el gobernador va a poder tomar de forma independiente sus decisiones, sin necesidad de que el presidente o el Congreso le impongan algo. ¿Ok? Ahí está todo el meollo del asunto. ¿Cuándo vamos a optar por el federalismo? Pues básicamente hasta la llegada precisamente de la Constitución de 1857, en la cual, y una vez de que una de las razones por las cuales dejamos de ser una república centralista fue la pérdida de más del 50% del territorio que era México, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ahorita yo soy el presidente, es un decir, y a cada uno de ustedes los mando de gobernadores. Yo creo que a algunos de ustedes, por cuestiones estratégicas, les va a interesar estar en el centro del país o las intendencias más cercanas al centro del país. ¿Por qué? Porque van a tener todo el apoyo, porque van a tener mayor comunicación con el presidente y con el Congreso, y por lo tanto van a tener presencia política, que esto se va a derivar precisamente en que puedan aspirar a ser posteriormente representante o asambleísta o ser presidente de la República, ¿sí? La gente que estaba a las orillas, pues lógicamente tenía poca comunicación, no tenía el apoyo y por lo tanto eso derivó a que México sufriera una de las peores pérdidas de su territorio, en manos precisamente de esta fuerte carga del centralismo. Y fue tan así que el mismo Santana, cuando se da cuenta de este error tan grande que cometieron, decide marchar junto con todo su ejército hacia el Álamo, que era precisamente este punto en donde el ejército norteamericano, que no era en ese momento el ejército, bueno, sí era el ejército americano, pero no era el ejército americano, era como una parte independiente del ejército americano. Estas personas decidieron tomar el Álamo, que era un fuerte del gobierno. Ahí se atrincheraron y precisamente Santana marcha hacia esa parte de Texas, llega, combate, gana las primeras 3 batallas y en la cuarta batalla es cuando pierde y es capturado, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, todo eso nos va a derivar a todos estos procesos. Perdemos, se independiza Texas, después empieza, como es capturado Santana, pues lo forzan a vender todos los territorios de la Alta California, Arizona, Nuevo México, bueno, toda esta parte que nosotros conocemos a Estados Unidos, a vendérselo. Santana accede con tal de tener su libertad y bueno, ahí sabemos. Pero esto no va a acabar ahí, la lucha entre federales y centrales. Va a haber un proceso en el cual la península de Yucatán decide independizarse. Y al tratar de independizarse, a un presidente muy inteligente se le ocurre traer un mapa de la República y dice, bueno, si se quiere independizar Yucatán, pues que se independice Yucatán. Pero trácenme una regla. Él traza precisamente con una regla cuál va a ser el territorio de Yucatán y cuál va a ser el territorio de lo que ahora es Quintana Roo, Campeche y todo eso. No sé si han visto que parece así con una reglita. Está derechito, a diferencia de los demás. Pues aquí fue así. Se sentaron y desde ahí decidieron. Al darse cuenta Yucatán de este suceso, decide ya no
independizarse, porque dice, oye, pues ya no, yo me quería llevar toda la península, ya no se puede, por eso se llama la península de Yucatán, ¿vale? Profe, yo tengo una duda respecto a eso Sí. de las independizaciones del sur. Es que yo vi en un video que estaba viendo para complementar lo de mi infografía y Ujú. decía que más adelante Santa Anna tuvo, bueno, así como varios problemas de separatismo. Entonces, pero yo no entendí bien cómo le hicieron como las otras partes de más abajo para independizarse. O O sea, sea, tipo los territorios de Guatemala. Guatemala, Belice, ajá. Bueno, la centralidad de México fue tan fuerte que llegó un momento que no solamente el poder político tomaba las decisiones y a veces ignoraba a los demás gobernantes. Llegó un momento que, si ustedes saben, la orografía y las condiciones climáticas de la parte central de lo que hoy es Centroamérica, pues son afectadas por dos elementos constantes y que tienen que ver con la clima y la naturaleza. ¿Cuál es uno de ellos? Los huracanes, las temporadas de huracanes, que devastan todo, ¿no? A su paso. Ese es uno. Y otro, los terremotos. Hubo un terremoto precisamente en Guatemala, lo que hoy conocemos como Guatemala, que precisamente se derivó por la activación de un volcán que está ahí muy cerca de Antigua. Bueno, eso que generó que ese volcán y ese terremoto, pues dejara en ruinas la ciudad. Se solicitó dinero, intervención del Estado para que los apoyara, y el Estado, de aquí a que se enteró, pues estas personas, imagínense ustedes, yo creo vivieron ustedes el 2017, ¿verdad? El temblor. Imagínense la capacidad de respuesta de aquí que llegaba un mensajero, cuánto tiempo tardaba en llegar ese mensajero y luego si le otorgaban el permiso, porque imagínense las pugnas que había al interior de la República, si les otorgaban todo lo que eran recursos, pues para no hacérselo larga, no le dieron el recurso para apoyar a estas personas porque precisamente el Estado estaba en quiebra. Estaba en quiebra. Y al no otorgarle precisamente todo esta situación de recursos, ni ejército, ni nada, estas personas decidieron proclamar su independencia. Y esa fue la suerte de muchos de esos territorios que hoy en día son parte de Centroamérica. Y tan fue así que la parte de la península de Yucatán estuvo a punto de hacerlo, porque también sufrían los mismos embates de la naturaleza y los mismos problemas año con año, sin contar todos los ataques de corsarios que tenían todo el tiempo. Dicho de otra forma, los piratas llegaban e invadían los lugares. O sea, eso se daba constantemente. Por eso, si ustedes van a Campeche, en la capital, hay una ciudad, es una ciudad amurallada porque todo el tiempo los estaban atacando. Eran constantemente atacados. Bueno, entonces, ¿qué hizo una vez que se independizan estos países? Bueno, sí logran estas regiones su independencia, pues Santa Anna, cuando empieza a ver toda esta parte, pues decide entonces dividirlo, porque antes de esa división estaba toda la provincia o todo lo que confería o era parte de estos grandes bastillos de gobierno. Entonces, si se volvía a hacer una independencia de ese tipo, pues íbamos a perder otra muy buena parte del territorio. De hecho, llegó un momento que si México no cambiaba a la vía federal, se iba a pulverizar, ¿eh? Esto iba a terminar como Europa, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Paisitos, así Colima hubiera sido un país, Morelos, etcétera, etcétera, habían sido paisitos aislados, porque había tanta inestabilidad política que eso derivó precisamente a todos estos procesos. Aparte, le debemos de sumar todas las diferentes intervenciones que tuvimos de otros países, precisamente retomando toda esta parte que lógicamente se dio a conocer de México y de la Nueva España a través de un libro de Alexander de Humboldt, el cual narraba todas las riquezas, no solamente minerales, sino en fauna y por supuesto en especies. Y al darse cuenta diferentes países europeos o diferentes coronas, pues también tuvieron intereses de nuevamente, una vez que la corona española había perdido el territorio, pues aprovechar esta situación y bajo esa dinámica
aprovecharla e invadir México y apropiarse de todos esos recursos. ¿Sí? Bueno, entonces Santana pues hace eso, lo lleva a cabo, pero esto no se iba a frenar con esto. Se frena precisamente cuando el movimiento de reforma, que eso lo vamos a ver más adelante, triunfa, en el cual ya no se decide que si la parte centralista o la parte federal, sino que se promulga una constitución y en esa constitución se le da soberanía a cada una de las provincias que componían a lo que era la República Mexicana. De hecho, ahí es cuando se le da el nombre oficial que actualmente tenemos. Estados Unidos de México. Hay toda una carga simbólica en el nombre de México para evitar la desunión. Por eso son estados, diferentes estados, que están unidos en algo que conocemos como México. ¿Vale? No sé si ya sabían eso. Bueno, entonces todo eso lo lleva a esa parte, a que todos decidan y bueno, al decidirse, y Juárez por eso promulga las leyes de reforma, en las cuales separa al Estado de la Iglesia. ¿Y por qué hace esta separación del Estado y la Iglesia? Pues principalmente porque el Estado estaba en la quiebra. ¿Y cómo recaudas impuestos? Si la Iglesia cobraba por actas de bautismo, que no existían las actas de nacimiento, era la fe de bautismo, los matrimonios o las uniones las daba la Iglesia y ellos cobraban, o sea, todo lo hacía la Iglesia. Así es que Juárez decide precisamente configurar la separación del Estado y la Iglesia. Pero no solamente la separación del Estado, sino que le expropia los recursos que contaba la Iglesia, entre ellos las riquezas. ¿Sí? Y ahí es cuando se prohíbe por ley que los padres puedan casarse y tener familia en el territorio mexicano. Porque si se casaban y tenían familia, todo aquello que ellos tenían podía heredarse. Así es que Juárez crea la figura del famoso celibato. Y se llega a un acuerdo con la Iglesia Católica para que precisamente respete el celibato. México es de los pocos países en el mundo donde existe el celibato. En otros países no, en Estados Unidos está permitido que los padres se puedan casar. ¿Sí? O en otras partes del mundo. Aquí no, tuvieron que hacer esa separación porque los padres se hacían de grandes fortunas, grandes propiedades y luego las heredaban a su muerte. ¿Ok? Pero ya me desvió un buen del tema, ¿eh? Bueno, está bien. Entonces, todo esto del centralismo cambia precisamente con la figura de López de Santana. Ahí, López de Santana, muy habilidoso, cuando perdemos la parte del 50% del territorio, ahí ya no configura precisamente una lucha entre federación y centralismo. Crea las dos vertientes que después se van a conocer como el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Sí? El Partido Liberal, que va a estar encabezado por todas aquellas personas cercanas a la vertiente francesa, y el Partido Conservador, todas aquellas personas que están cercanas a todo lo concerniente al régimen monárquico y por lo tanto a todo lo que tiene que ver a la protección de la Iglesia. ¿Sí? Como ven, todo esto que actualmente estamos heredando y tenemos tantos problemas, se debe a este problema estas causas o consecuencias que se dieron en toma de decisiones en estos primeros años de la configuración de lo que es el México independentista. ¿Vale? Ahora, yo les dejé que investigaran o que hicieran una infografía de la Constitución de 1824 hasta la llegada al poder de Antonio López de Santana. Ya voy a dejar de hablar para que ustedes participen y estos 20 minutos que nos quedan, tratemos de reestructurar esta parte que es la que nos interesa para el curso. A ver, adelante, los escucho. A ver, hay manos levantadas. A ver, David Mondragón, luego Arly,
y luego Carla Tenorio y luego Jimena Portillo. Por favor, las escucho y los escucho. Pues mi participación era la de hace rato, no bajé la mano, pero no, si quiere igual No, pues si ya participaste, adelante, baja la mano. Bueno, está bien. Ahí está. Luego sigue Arly, por favor. Bueno, yo tenía una pregunta con respecto al bando conservador y al bando liberal, porque bueno, como usted había dicho, durante estos años, la sociedad mexicana se polarizó en un bando liberal y un bando conservador. El bando liberal, por lo que investigué, bueno, en este bando estaban Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora, y ellos ellos hablaban de la división de poderes, por ejemplo, la libertad religiosa, el federalismo, la igualdad civil. Y ellos eran respaldados, por así decirlo, por la logia yorquina. Por otro lado, estaba el bando conservador, en el que estaba Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, etc. Ellos hablaban sobre la religión de Estado, la monarquía, el centralismo, y ellos estaban respaldados por la logia la logia escocesa. Entonces, bueno, mi pregunta era aquí, que cómo estas logias repercutieron tanto en los intereses de México. O sea, me refiero a si fueron intelectuales afines a estas logias los que impusieron estos modelos. Por ejemplo, yo había leído que Nicolás Bravo, creo que era él el que estaba dentro de la logia escocesa. Entonces, ¿cómo fue esto? Y bueno, básicamente era eso. Y también de que en la Constitución de 1824 pues se ve muy claramente esta división. Por ejemplo, en aspectos liberales está la libertad civil, la libertad de prensa, y en aspectos conservadores pues las jerarquías y los fueros eclesiásticos y militares. Y ya. Perfecto, muy bien, Arly. Ahorita te contesto esta parte de las logias, ¿vale? Adelante. A ver, ¿quién sigue? Yo, ¿Quién Carla. yo? Carla. Adelante, Carla. Bueno, algo que me llamó mucho la atención es que la Constitución de 1824 tenía influencia, ya sabemos, como en la de Cádiz e igualmente en la de Estados Unidos, pero una diferencia como que grande que tenía es que esta tenía como el radicalismo, la de 1824, ya que no se le negaba al gobierno nacional la facultad fiscal sobre los ciudadanos. O sea, trataba como de limitar lo más que se podía a los poderes públicos. Eso es algo que vi del video. Y otra cosa que también me llamó la atención y usted había mencionado es que el sistema electoral era indirecto, que todas las decisiones importantes eran tomadas solo por un sector de la población, la cual era ilustrado, y no permitía que los ciudadanos pudieran escoger como sus diputados de manera directa hasta 1914, cuando las elecciones fueron de voluntad popular. Y ya. Ok, muy bien. Gracias, Carla. Luego, ¿quién sigue? Voy yo, Jimena. Por favor, Jimena, adelante. Profe, antes, discúlpame, Jimena. Sí. Dice mi compañera Lupita que si la puede dejar entrar, que porque su computadora la sacó. No tengo aquí ninguna solicitud. Lo mandó por el chat de WhatsApp. A ver. No, pero no tengo, no, a lo que me refiero es que no tengo ninguna solicitud aquí en el Zoom. Dice que ya la aceptó. Ok. Bueno, eso fue hace rato, no ahorita. Pero bueno, está bien. Gracias. Ahora sí, Jimena, por favor. Bueno, sí. Yo del plan de Casamata investigué que prácticamente pues esto inicia con un movimiento de Santa Anna contra Iturbide, pero inicia en Veracruz y ya posteriormente en febrero de 1823 es cuando se renombra como el plan de Casamata y que su principal punto era prácticamente desconocer el imperio como forma de gobierno. Y ya de la Constitución, que esto tenía como características adoptar el régimen republicano federal, otorgar garantías individuales, crear la división de poderes y establecer como religión única a la religión católica. Ok, sí, eso es muy importante, lo de la religión católica, sí. Gracias, Jimena. Luego, ¿quién sigue? Hasta ella, dijo hasta el orden donde ella estaba. Ok, a ver, entonces, Arly ya. Carlos
Sarabia, luego Mariana Gómez, luego Abril Varela y por último Josué Romero. Y ahí cerramos ya. Sí, por la división, bueno, perdón, por la dimensión del territorio mexicano, o sea, por la extensión, ¿no? Era imposible una centralización o tal vez era muy difícil realizarla, ¿no? Por el aspecto de la comunicación, el aspecto del transporte. Entonces, el federalismo en el 24 funge como, bueno, en la Constitución del 24 funge como una separación tanto política como económica. Aquí retomo a lo que decía mi compañera Carla, ¿no? De que se limita al gobierno central y por esta razón son perdidos los territorios posteriormente, los territorios del norte, ¿no? Con Santa Anna, por la razón económica de que el gobierno no tenía dinero y pues aparte por la distancia, ¿no? Eh, por la distancia de lo que no se podía gobernar desde el centro, desde la imagen central del presidente hasta Texas, hasta estos territorios lejanos. Muy bien, gracias Carlos. Sí, 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 eso es muy cierto. Sí, sigue Mariana, creo. Bueno, yo quería comentar que algo que me llamó la atención que se dijo en el video del de Discutamos México, es que, o sea, menciona que obviamente pues el primer imperio tuvo muchas como lagunas de poder y muchas cosas que pues le afectaron para no sobrevivir, pero que algo que menciona que fue importante también, un factor como determinante, es que pues el nuevo imperio estaba sin dinero porque tenía muchas deudas heredadas. Entonces, dice que, o sea, al tener que liquidar, pues lo que pudo liquidar, se queda sin dinero pues para la inversión en los espacios públicos y como en la comunicación del país. Entonces también eso le genera que no pueda tener el control sobre su territorio, además de que pues por el tipo de constitución no podía cobrarle directamente a los ciudadanos. Entonces, eso la verdad no entendí muy bien por qué, pero pues explicaban que no, al no poder hacer esto directamente el Estado, más bien los estados tenían que como recaudar el dinero para luego mandárselo pues al gobierno federal, y el gobierno federal a su vez tenía que pues ya pagar, ¿no? Pero yo me quedé pensando y creo que pues obviamente ya desde ese tiempo mucho dinero se quedaba en el camino, ¿no? Y entonces yo creo que eso pues es un factor muy importante pues para que México siga estando endeudado desde hace mucho tiempo y que pues nunca fue una nación con capital propio. Exacto, sí. Gracias, María. ¿Quién sigue? Yo, Abril Varela. Bueno, a mí se me hizo Adelante. sí, se me hizo interesante que, bueno, en el centralismo de cuando agarró la toma de poder Santana, fue estructurada por las 7 leyes que investigué. Y bueno, estas fueron un conjunto de leyes que tenían un rango constitucional muy contrario al régimen que se había establecido en la Constitución de 1824. Y pues una de las leyes que más me llamó la atención era la primera, que es la ley que establecía quiénes podían ser considerados ciudadanos y quiénes no tenían derecho al voto también. Y pues ya, eso es lo que quería decir. Muy bien. Creo que por ahí faltaba alguien, ¿no? Sí, yo. Adelante. También otro punto como que agregar es que aparte de que varios territorios del norte se perdieron, pues también en el sur varios países que eran de Centroamérica, también, bueno, que son de Centroamérica más bien, se fueron como por 1823, se fueron también separando del Imperio Mexicano como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, ¿no? Uh-huh. Por lo mismo de todos los problemas que había. Si no me equivoco fue cuando estaba lo de... Se estaba proponiendo el plan de Casamata. Uh-huh. Y más o menos también tantos problemas originaron separaciones tanto arriba como abajo. Ya. Ok, muy bien. Bueno, ya hay varias preguntas, voy a ir contestando, tratando de contestar cada una de ellas, ¿vale? Bueno, a ver, en primer lugar, la cuestión de las logias masónicas. Las logias masónicas van a jugar un papel importantísimo en la configuración del país. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la independencia se da a partir de un grupo secreto o la configuración de un grupo reservado. Bueno, no secreto, no, reservado, el cual pretendía no su independencia, sino más bien pretendía que un reconocimiento por parte del gobierno o de la corona española.
¿Ok? Este grupo secreto estuvo indirectamente influido por las logias masónicas yorquinas, pero también la escocesa. Y con ello, estas personas, principalmente Hidalgo, José María Morelos y algunos otros integrantes, tuvieran esta influencia derivada de precisamente toda la forma de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Muchos de los libros prohibidos, es que ustedes necesito que hagan este ejercicio de ponerse en estos años en los cuales, pues no, la información era una cuestión que no estaba al acceso de cualquier persona. La información era había una configuración en la cual solamente dos poderes o dos entes eran los que a grandes rasgos permitían el acceso a la información. ¿Cuáles son esos dos entes? La Iglesia y el Estado. Si alguno de los dos no permitía o en determinado momento no generaba los acuerdos para que alguien pudiera acceder a esa información, se le negaba. ¿Ok? Entonces, los padres, digamos, de la patria, los fundadores de nuestra nación, mucho de la información que tenían o muchos de los libros que consumían eran de corte clandestino o eran ilegales. ¿Cuáles son estos libros? Pues básicamente estos libros eran el contrato social de Rousseau, todo el acuerdo de Voltaire, bueno, diferentes acuerdos de Voltaire, inclusive hasta literatura, teatro, principalmente todo esto que tenía que ver con el drama y la comedia, Molière, Shakespeare, todos estos pensadores eran prohibidos, estaban prohibidos por la corona española. Entonces, las logias masónicas, además de tener, digamos, ciertas estructuras en las cuales se buscaba tener un sigilo, y al tener un sigilo también se buscaba recompensar, o sea, el grado de masonería o el grado de avance, digamos, dentro de la estructura, era a partir de los elementos que aportara hacia la logia. ¿Qué quiere decir? Si tú eras un gobernante, pues lógicamente tenías un grado mayor porque tenías capacidad de incorporar a nuevas personas y que esas personas contribuyeran a la causa. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que México se va a configurar y casi todos los presidentes, desde Guadalupe Victoria hasta el último que tuvimos, que era masón, Carlos Salinas de Gortari, hayan sido parte de una logia masónica. ¿Sí? Entonces, el sistema de pensamiento de estas logias masónicas, pues va a ser el que empiece a tener presencia en los diferentes tomas y decisiones de muchos políticos, de muchos empresarios y de muchos intelectuales. ¿Sí? Eso para contestarle a Arly. ¿Sí? Entonces, ¿somos producto de ellos? Sí, somos producto de las decisiones y los comentarios y las ideas que se configuraron al interior de muchas de estas logias masónicas. Hoy en día ya no representan o ya no tienen tanto poder como antes la tuvieron. De hecho, Juárez era parte de una logia masónica y fue tan así el poder de las logias masónicas que todavía las monedas de $1 de la década de los 70 tenían un gorrito, que ese gorrito representaba precisamente a la logia masónica yorquina. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan o llegaron a ver esos pesos así. Pues imagínense el poder que tenía, ¿no? Era tanto el poder que eso tenía. Bueno, ahora ya no. Ya las logias masónicas ya han dejado de tener tanta fuerza y tanta presencia. Muchos políticos, antes muchos políticos, la gente que quería tener un cargo público o ser gobernante o estar en un partido, o bueno, un cargo de representación popular, tenía que tener 3 características. Una, ser licenciado o haber estudiado derecho. Por eso hay tantos abogados en la historia de México. 2, pertenecer a un partido político, ya sea conservador, liberal o el que sea. Después el PRI fue la cuna de todo esto. Y 3, pertenecer a una logia masónica. Eran los requisitos que se tenía para poder aspirar a un cargo de representación popular. Si tú no tenías eso, olvídate, no podías ingresar.
De hecho, el partido político que rompe con ese esquema es el Partido Acción Nacional. ¿Por qué el Partido Acción Nacional, que es el heredero del Partido Católico y heredero del Partido Conservador Mexicano? Porque la Iglesia Católica, una vez que se genera toda esta parte de división de poderes y que se le quita, digamos, se hace una división entre el Estado y la Iglesia, se da cuenta que existen estas logias masónicas, que son las que articularon toda la toma de decisiones al interior del gobierno. Por lo tanto, la Iglesia Católica, de mano o en mano de la orden jesuita, o sea, de los jesuitas, configura lo que nosotros ahora conocemos, y yo estudié mucho tiempo esta parte, los grupos reservados o los grupos secretos reservados. ¿Qué quiere decir esto? Configuraron órdenes juramentadas. A diferencia de las logias masónicas en las cuales solamente tenías que guardar silencio, aquí eran órdenes juramentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se configuraron estos grupos para desarticular a las logias masónicas. ¿Sí? Desde la misma Iglesia Católica. Y ustedes han escuchado, yo creo que hasta la fecha, esos grupos reservados secretos siguen existiendo al grado de que hay todavía actualmente 2 de ellos, o por lo menos sabemos de la existencia de 2 de ellos. No es Frena, por si ustedes piensan. No, es uno de ellos se llama los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque tienen sede ahí, y otro grupo reservado secreto que se va a llamar el Yunque. Esas personas van a militar, la gran mayoría de sus miembros van a militar en el Partido Acción Nacional. Y antes de ellos, muchos de sus integrantes, hubo otras sociedades secretas reservadas que van a militar en el Partido Católico y en el Partido Conservador, ¿sí? O en el Grupo Conservador. ¿Ok? No sé si contesté, Arly. Sí, muchas gracias. Bueno, ok. Por eso, cuando llega Ernesto Zedillo, se rompe toda esa tradición, y cuando llega Vicente Fox, se acaba la masonería en México. Hoy en día ya no existe. Y bueno, sí existe, pero ya no tiene tanta fuerza como la tuvo en su momento. Bueno, a ver, entonces, siguiente comentario, el comentario que hizo, que quiero retomar, el que hizo Carlos, que va de la mano también con el comentario que hiciera Abril. Sí, lógicamente, en un país tan extenso, imagínense, en esas épocas, estamos hablando de 1820 hasta 1800, ¿cuándo perdemos Texas? Ya se me fue hasta la fecha. 1800. Es en el 47. 47, imagínense. Nosotros, después de Rusia, éramos el país más grande del mundo. O sea, estábamos entre los 3 países más grandes del mundo. Las naciones más grandes. O sea, era un monstruote de país. Lógicamente, integrar o poder articular un país tan grande era completamente difícil. Y esto antes de continuar con la extensión, y esto quiero contestar la parte que preguntó Mariana. México logró su independencia como un país no sano en finanzas. Logró su independencia y heredó muchas de las deudas que tenía la corona española, principalmente la del virreinato. ¿Y deudas con quién? Principalmente con bancos o grupos financieros alemanes, holandeses y belgas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nuestra vida independiente la empezamos a desarrollar a partir precisamente de una deuda que no nos correspondía pagar, pero que sí nos obligaron a pagar. ¿Ok? Esto que conllevó a que muchas de las finanzas que se realizaran al interior del país, pues estuvieran en números rojos. Por lo tanto, no se desarrollaron 3 cosas que se necesitan para generar un país moderno. Y esto va encaminado con la revolución industrial que ya se estaba dando. Bueno, primera, al no tener dinero, pues no podíamos configurar primeramente espacios para el desarrollo político. ¿Cuáles son esos espacios? Todas las cabezas municipales que ahora existen. O sea, crear las figuras en diferentes localidades
que tuvieran un representante del poder político. Ese es uno. Segundo, no existían vías de comunicación para poder llegar a diferentes partes del país. Y al no existir, pues lógicamente, y con todo lo chipotudo que es nuestro país en el sentido de la orografía, era más difícil llegar a ciertos lugares. Y tres, que este es fundamental para cualquier democracia sana. Si no tienes dinero, ¿cómo configuras un estado de leyes? Y con ello, un ejército. El ejército cobra. Tú tienes que pagarle a un sueldo a la gente que puede dar su vida a cambio de defenderte. Bueno, si tú no tienes esas tres cosas, no hay poder político, no hay vías de comunicación y hay muy poco dinero para pagarle al ejército. ¿Cómo puedes configurar y defender o articular un Estado? Pues desde ahí estábamos mal. Y si a eso le sumamos que quien se encargaba de administrar los bienes de la nación, el 70% de los bienes de la nación se quedaban en la Iglesia Católica o en la Iglesia, en las arcas de la Iglesia, principalmente el Vaticano, pues ahí se pone más complejo. ¿Por qué? Porque el registro civil ni siquiera existía. Todos los documentos que se expedían de corte legal los administraba la Iglesia Católica. Actas de nacimiento, no existían las actas de nacimiento. Lo que existía era una fe de bautizo. Si querías, por eso es bien importante, por eso ustedes todavía siguen esa tradición. Bueno, yo también, a mí y mis padres a fuerzas, ¿no? Toda esta tradición que tiene que ver con el acta de bautismo. O sea, ¿por qué te hacen el bautismo? Pues porque es la única forma de que dé fe y legalidad de que existes. Siguiente, que tiene que ver con una cuestión completamente de territorialidad y de organización. La unión entre personas a través del matrimonio. Todo eso también lo administraba la iglesia. La iglesia era la que unía a las personas y todo el impuesto que se le pagaba se le iba a la iglesia. Y tercero, las fe, todas estas emisiones de defunción. ¿Sí? Todo eso no le llegaba al poder político, se lo quedaba la iglesia. Por lo tanto, ¿quién tenía el control de la natalidad? ¿Quién sabía quién hacía los censos? La iglesia. ¿Quién sabía los decesos? La iglesia. ¿Quién sabía cuántas parejas o matrimonios existían en México? La iglesia. Así es que Juárez impulsó precisamente esa división para precisamente, en primer lugar, adquirir todos esos recursos y segundo, darle un ordenamiento de corte legal a lo que era o estaba haciendo México. ¿Sí? Con ello, el control de natalidad, ya sabíamos cuántos había, cuántos se morían, cuántos matrimonios había, etcétera, etcétera. Esto empezó a crecer después. Lamentablemente, Juárez, cuando hace esta división, nunca pensó que después la contribución o el ministerio, en ese tiempo todavía el Ministerio de Hacienda, iba a crear otras articulaciones, todo lo que tenía que ver con impuestos. Iba a crear otros impuestos que después Porfirio Díaz iba a potencializar. De ahí sale el dicho de que Porfirio Díaz cobraba por ventanas y puertas, porque llegó un momento que las finanzas del país requerían de muchísimo dinero para construir diferentes monumentos o diferentes estructuras que operaran al poder político. ¿Sí? Y por lo tanto, el aumento de impuestos fue una constante y la deuda comenzó a crecer. ¿Con quién? Principalmente con Francia e Inglaterra. Por eso la revolución trata de recuperar precisamente el poder político que se había quitado durante la etapa porfiriana y se materializa hasta que Lázaro Cárdenas expropia las compañías petroleras, que eran ¿de quién? Estados Unidos e ingleses. ¿Sí? Bueno, todo eso se los digo porque es parte de la configuración. La revolución industrial va a pegar directamente en la configuración de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que los estados empiezan a optar por la modernización. ¿Cuál es la modernización en ese momento? Que fue de 1820
aproximadamente a 1840 el periodo. Pues tenía que ver con el uso de ciertas máquinas que fueran parte, digamos, del apoyo en el ejercicio del poder. ¿Cuáles esas máquinas son? Pues una de ellas, y esa es fundamental, son las máquinas de comunicación. ¿Cuáles son? Pues empiezan a generarse todas estas configuraciones que tuvieran que ver con el correo postal, o sea, las imprentas mecánicas, y posteriormente también con el ferrocarril, que después materializa Porfirio Díaz. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, entonces eso para contestar estas dos preguntas. Ahora, creo que por ahí quedó Sí, gracias, profe. ¿qué otro tema quedó ahí pendiente? Que me habían preguntado. Bueno, entonces, para ya resumir y cerrar esta sesión, para que ya nos podamos ir, se puedan ir tranquilos. Para 1924, pues el país estaba en crisis. Crisis económica, crisis política y crisis social. ¿Por qué? Crisis social porque todavía la ciudadanía no se reconocía como mexicano. No había una identidad propia. ¿Qué era el mexicano? No se sabía, no había una caracterización de qué era el mexicano. Y esto va a provocar a que diferentes bandos decidan en llegado momento independizarse. Segundo, el poder político, como todavía no se decidía el régimen, el tipo de régimen político, las características de este régimen político, los procesos de renovación de este régimen político y la división de poderes, eso derivó también en una pugna y una alta polarización entre nuestra clase política. ¿Ok? Y el poder y la crisis económica, pues derivada de las finanzas en números rojos heredadas de la corona española. Recuerden que la corona española, pese a que tuvo tenía todos los territorios de la Nueva España, estuvo en el siglo XVII y XVI en crisis. Estaba en crisis. De nada sirvió tener tantos territorios, tanta riqueza natural o riqueza mineral en minerales, si no supieron administrarla o no sabían administrarla. Y no sabían administrarla porque el diezmo era obligatorio, porque la corona tenía que dar un diezmo al Vaticano. ¿Ok? Moraleja de esta historia, ¿quién fue el ganón de todo esto? Pues el Vaticano, por supuesto. El Vaticano. Y aquí entra la cuestión protestante. ¿Por qué? Porque los bancos o la configuración de los primeros bancos va a ser producto de muchos burgueses, y así lo digo, la clase burguesa, que se situó principalmente en 3 países: Alemania, Holanda, Bélgica y después Inglaterra. ¿Por qué? Porque los burgueses se dieron cuenta que en estos países, al tener una visión protestantista, no tenían que rendir un diezmo a la Iglesia Católica. Por lo tanto, no había por qué pagar un impuesto por generar riqueza. Entonces, estos bancos son los que le prestan a la corona española y posteriormente son los que nos van a cobrar a nosotros estas famosas deudas en el extranjero. ¿Sí? Todo esto les digo porque estas crisis las vamos a heredar y las vamos a seguir heredando porque estas deudas, pues en lugar de disminuir, empezaron a incrementar. ¿Sí? Bueno, entonces la mercantilización o más bien la industrialización empieza a ser un papel protagónico para que los diferentes gobiernos surjan como nuevas potencias. Con ello van a venir 3 grandes desarrollos a marcar, digamos, este desarrollo industrial. Uno de ellos es la energía eléctrica, el otro es el vapor o la energía emanada del vapor, y otro es la energía generada a partir del uso del carbón. ¿Sí? Esos 3 motores van a ser los que van a hacer la diferencia para configurar diferentes estados modernos. ¿Vale? Porque ya no va a depender del humano, bueno, que todavía depende, pero bueno, ya no van a depender de la fuerza del ser humano para construcción y desarrollo
de diferentes lugares. ¿Sí? Esto lo potencializa, de hecho, la segunda revolución industrial que se da en Estados Unidos a partir de la creación de la energía eléctrica. ¿Ok? Pero la primera primera revolución industrial se da precisamente con la invención de la máquina de vapor. Que la máquina de vapor es a partir de la energía del combustible que es el carbono y por supuesto el agua, la energía eólica. ¿Ok? Bueno, es bien hídrica, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a generar que muchos países apuesten por ello y surjan diferentes centros de investigación. Dicho de otra forma, universidades. Universidades dedicadas a la construcción no solamente de conocimiento textual, sino desarrollo mecánico para aportar en el desarrollo industrial. ¿Sí? Cosa que en México va a ocurrir hasta finales del siglo XVIII. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, comentarios? ¿Alguno que tengan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Pues nada más para rectificar lo de la pérdida de Texas fue en el 35 al 36. ¿De del cuándo? 47 del 35 al 36 o del 34 por ahí más. Bueno, del 34 al 36. Ok, sí está bien. Sí, o sea, imagínense todos ese periodo de inestabilidad que hubo, ¿no? Gracias, Carlos. Esa parte, pues fue completamente, era un caos el país. Si de por sí ahorita ustedes consideran que es un caos, ahora imagínense en esa época. Era todavía más un caos. Ahora ya tenemos por lo menos algo que nos distingue como mexicanos. Ahí todavía no sabíamos qué éramos. ¿Vale? Bueno, sin más, entonces, les voy a pedir que de infografía elaboren de tarea el caso de Antonio López de Santana, porque es una figura clave en todo este proceso político de lo que hoy es México. ¿Sí? Entonces, vamos a abarcar los casi, creo que 20 y tantos años, 24 años que dura en el poder, porque estuvo varias ocasiones Antonio López de Santana. Entonces, necesito que abarquemos esa parte para llegar precisamente a lo que es. Le vamos a dedicar la siguiente sesión a todo lo que es Antonio López de Santana. ¿Vale? Bueno, sí, bueno, entonces, sin más. Se me olvidaba decirles. El día jueves vamos a tener de invitada en la mañana a Beca Ducan. Necesito que hagamos una lista en el grupo de WhatsApp de las personas que van a poder asistir, porque voy a tener todo muy controlado para evitar precisamente que entre gente que no es del grupo. Estas actividades son para mis alumnos, perdón que lo diga. Las actividades son para mis alumnos y ellos, me interesaría que ellos la aprovecharan. Va a estar Beca Ducan de 9 a 11 de la mañana este jueves, pero necesito que hagan un listado de la gente que pueda asistir. Quien no pueda asistir, no hay problema, se va a grabar y después les paso el link, ¿ok? Y después vamos a tener otros invitados que ya acordé con ellos que sean de 1 de la tarde a 3 de la tarde, ¿vale? Para que se les facilite un poco más a ustedes poder estar, ¿sí? Pero bueno, entonces en el WhatsApp, por favor, los que quieran asistir, ponen su nombre, ¿sí? Bueno, porque les vamos a hacer llegar el link, ¿sí? Bueno, sin más, los dejo, tienen 15 minutos para estirar las piernas y lo que puedan hacer. Nos vemos la siguiente sesión el día viernes. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias.